Cotal Medios. Bueno, estamos acá en Cotal Medios, haciendo una entrevista con Jimena Toledo desde Chile, a Rona Rizquez, que es desde Venezuela, periodista, que nos va a contar un poquito qué es lo que pasó con cierta, ciertos libros que has escrito, en las cuales has puesto en discusión todo lo que está pasando, sobre todo en el hermano país de Chile, con lo que se llama el Tren de Aragua. ¿Cómo te va, Rona? Es un gusto, un placer tenerte acá en Cotal Medios. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, contanos un poquito la trama de cómo te infiltraste dentro de lo que es en una organización tan compleja como es la organización del Tren de Aragua. Estos sicarios que andan dando vueltas por todo lo que es el Pacífico. Sí, bueno, en realidad yo empecé a hacer una investigación, o sea, mi trabajo es una investigación periodística, yo soy periodista de investigación y me he dedicado a trabajar temas de crimen organizado, violencia, grupos armados. Y pues en medio de mi trabajo, en el contexto de mi trabajo, comencé a identificar algunas particularidades en esta organización. Incluso por casualidad, en algunos momentos logré conseguir información que no necesariamente estaba buscando, sino que de pronto buscando, haciendo otras investigaciones de otros temas, aparecía este tema de este grupo y con particularidades que me sorprendían. Ujú, Entonces es cuando decido empezar a hacer el libro y pues allí sí ya empiezo a tratar de indagar más específicamente sobre la organización, sobre personas vinculadas o que habían estado vinculadas a la organización, y pues también con, por supuesto, funcionarios de cuerpos de seguridad que han estado investigando a esta organización a lo largo de los años, en el caso de Venezuela, y con también información de fuentes, tanto en Chile como en Perú y en Colombia, que son otros de los países donde hay una presencia importante de este grupo. Entonces, de esa manera fui como construyendo toda la historia. Yo siempre hablo como de una especie de rompecabezas, donde hay piezas que te consiguen a ti y otras que vas consiguiendo tú para después terminar de armar este rompecabezas. Una de las, quizás para mí, uno de los eventos más, que era determinante y quizás pues uno de los más importantes fue poder entrar a la prisión de Tocorón, que era la base de operaciones del Tren de Aragua, acá en Venezuela, en el estado de Aragua. Entonces, allí pues sí tuve que hacer como unas maniobras, un plan, una logística, toda una estrategia para poder entrar como visitante sin ser identificada como periodista y poder de esta manera conocer lo que pasaba dentro de esta prisión. Vos, Claro que sí. Y nos llama, perdona, estás actualmente en Venezuela, ¿no? Estás en... En este momento no. Ah, no. No, Bueno, no vamos a identificar dónde estás por las dudas. exacto. Eh, Jimena, sí, le iba a preguntar que nos llamó mucho la atención el nivel de organización y el nivel de todas las comodidades que tiene la cárcel donde vive el líder del Tren de Aragua. ¿Nos puede contar un poco cuáles son los beneficios y las comodidades que tienen estos delincuentes dentro de esa cárcel? Sí, claro, claro. Es importante primero aclarar que hace 3 semanas la cárcel fue intervenida y tomada por el gobierno. Hace 3 semanas, un mes aproximadamente, creo. La cárcel fue intervenida y tomada por el gobierno venezolano. Y pues lo que encontraron era justamente lo que yo escribí en el libro. Pues la cárcel tiene piscinas, o tenía piscinas, tenía zoológico, tenía un estadio de béisbol, tenía los presos que pertenecían a la organización se desplazaban en motocicletas de alta cilindrada, tenía parques infantiles, restaurantes, discoteca, em, canchas deportivas de diversos deportes, tenía comercios, o sea, no era lo que uno hubiera esperado que fuera una cárcel. ¿Cómo se explica que tuvieran tantas comodidades, tantos recluidos
estando recluidos, se espera de que estén en una cárcel común y corriente. ¿Cómo, por qué ellos tenían tantos beneficios? ¿Tenían apoyo de afuera, de los mismos gobernantes? ¿Cómo se explica Ajá. eso? Bueno, no hay manera de afirmar que tuvieran apoyo, o sea, lo que sí es que obviamente, pues es bastante contradictorio pensar que siendo una cárcel estatal, como todas las cárceles, en el caso de Venezuela, todas las cárceles son del Estado, o deberían estar bajo el control del Estado, pues tuviera este tipo de condiciones sin que el Estado tuviera ninguna, o sea, se enterara de que esto estaba pasando, ¿no? Eso es realmente algo que, pues, debería ser explicado, porque fuera de la prisión había funcionarios de la Guardia Nacional custodiando, que son como una fuerza militar, es un componente de la Fuerza Armada Venezolana, la Guardia Nacional, y ellos estaban fuera de la prisión, como en funciones de custodia externa, esa es una de sus tareas. Y sin embargo, dentro de la prisión había todo esto y realmente no solo que esto estuviera ocurriendo dentro de la prisión, sino que para hacer todas estas construcciones debió ser necesario el movimiento de material especial, de personas quizás para trabajar en estas obras, pero no sabemos cómo pudo pasar eso. Claro que sí, porque ellos vivían hasta con su familia dentro de la cárcel también. Así es. No era una ciudad. Sí, la prisión en realidad no era como, era como una especie de pequeña ciudad. Y sí, ellos, algunos de los presos vivían allí con sus familias, con sus hijos, sus esposas, sus madres. Era muy Y similar a lo que pasa en México, también con algunas prisiones, también que tienen los grupos armados, sobre todo los narcotraficantes, arman sus pequeñas ciudades dentro de las cárceles mismas. ¿Y cómo llegó a hacer el escape de esta prisión y salir para lo que es Perú y Chile? sí, pues era como una especie de estrategia o de actividad como si fuera una organización empresarial. O sea, las personas eran enviadas como si fueran expatriados, pues, o sea, tú te vas a encargar de Chile o tú a dónde quieres ir, qué prefieres, Perú o Ecuador. Bueno, te vas a encargar de tales delitos, vas a controlar tal cosa, pero siempre había un reporte a la prisión de Tocorón, al jefe de la prisión de Tocorón, que era el jefe de la organización Tren de Aragua. O sea, era sí, no era como que era casual, o sea, había ahí toda una organización detrás de esta expansión, por decirlo de alguna manera. Porque el líder también se escapó de ahí de la cárcel, pero no se sabe dónde puede estar Héctor Guerrero. ¿Y estaría realmente él dentro de la cárcel o ya no estaría? Porque esa es la gran duda que se comenta acá, que a lo mejor tampoco estaba preso ahí en esa cárcel. No, la versión que yo manejo es que él estaba en la prisión. Él ya había cumplido su condena, sin embargo, una de las particularidades en las prisiones venezolanas es que los presos que controlan la prisión, aquí los llamamos pranes, en Venezuela se les llama pranes, estos presos muchas veces terminan sus condenas, pero prefieren seguir estando en la prisión por distintas razones, porque se sienten más seguros, porque desde allí pueden operar sus actividades ilícitas fuera de la prisión. Y entonces, bueno, en el caso de esta persona, pues también había pasado algo similar, ya había cumplido su condena, pero al parecer permanecía dentro de la prisión. ¿Se Entonces puede, habría comprobado que se escaparía, pero no se sabe para qué país. Tanto puede haber No, escapado para Perú, para Chile, Colombia también. no hay información para nada que pueda indicar hacia dónde pudo escaparse. Porque la semana pasada conversábamos con el fiscal Arancibia y nos contaba que ellos, bueno, aquí Chile no ha tenido mucha cooperación de Venezuela para obtener información de lo que es de los líderes del Tren de Aragua. Bueno, la verdad no sabría decirle. Sé que Venezuela y solicitó a Interpol, puso notificación roja para esta persona, para Héctor Guerrero, que es el líder del Tren de Aragua, y esa solicitud de Interpol pues está en todos los países, en manos de todos los países y de los funcionarios. Ahí hay unas descripciones, unas características, se habla de cuáles son los delitos de los cuales se les señala en esta última etapa. Entonces, pues bueno, eso es lo que conozco. No sé cómo sea la cooperación en este momento, pero en ese caso, pero al menos ya pues hay una solicitud, hay un requerimiento en Interpol y que era algo que no estaba, pues eso ocurrió después de la toma de la prisión justamente.
¿Y qué pasó con los demás presos? O sea, ahora usted dice que fue una toma por parte de la policía, por decirlo, por la policía venezolana. ¿Ellos están a cargo ahora de los presos que quedaron ahí, los que no se alcanzaron a escapar? No, los presos fueron trasladados a otras prisiones. O sea, la prisión, lo que era el área conocida con donde estaba el control del Tren de Aragua, esa área fue desalojada totalmente. ¿Por qué decidieron allanar esta prisión después de tanto tiempo en estos momentos? ¿Por qué decidieron eso? Yo creo que obedeció un poco a presiones internacionales, a las presiones quizás de los gobiernos donde hay una presencia, de los países donde hay una presencia del Tren de Aragua que ha afectado, según lo que denuncian estos gobiernos, la seguridad en estos países, como es el caso de Perú, Colombia y Chile, y que además son gobiernos que han hecho exhortos públicos al gobierno de Venezuela para que tomara medidas sobre la prisión de Tocorón, porque, bueno, habían identificado que las órdenes para las operaciones que se daban en estos países salían de la prisión de Tocorón. Entonces, creo que eso fue un factor que privó al momento de tomar la decisión y que se combina además o que juega con el hecho de que, bueno, el gobierno de Venezuela ha estado desde ya hace más de un año en un proceso de buscar legitimidad internacional, de buscar el reconocimiento internacional de otros gobiernos, de buscar que el gobierno de Estados Unidos levante las sanciones que afectan económicamente a Venezuela. Entonces, bueno, hay todo un proceso detrás allí, más bien político, diría yo, que para mí fue lo que determinó que esto ocurriera en este momento. Querían presentar acciones para tener beneficios, para que les levantaran, como usted dice, las exenciones que tenía Venezuela. Eh, el Tren de Aragua, aparte de dedicarse, nos contaba la semana pasada el jueves, aparte de dedicarse al narcotráfico, también se dedica al tráfico de personas, al sicariato. ¿También se dedican al sicariato? ¿O Sí, no está probado eso? no, sí, sí, o sea, en las investigaciones que han salido o que han hecho las autoridades chilenas y peruanas, han identificado casos de sicariato y han identificado incluso que en el caso de los sicariatos pueden actuar como prestadores de servicios, es decir, cometen sicariatos encargados por incluso otras organizaciones criminales. Em, ¿El Tren de Aragua tiene complicidad del gobierno actual de Venezuela? Bueno, eso es algo que no podría afirmar. O sea, hay obviamente ya en este momento funcionarios detenidos luego de la toma de la prisión, investigados por presuntamente tener algún tipo de complicidad con este grupo. Eran las personas que estaban, los funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario que estaban a cargo de la prisión, algunos funcionarios de la Guardia Nacional que estaban también destacados en la prisión. Hasta ahora, esas son las personas a las que se les ha señalado algún tipo de complicidad con esta organización. Sin embargo, bueno, uno supone que estas personas son personas que también deberían tener algún tipo de supervisión o reporte. Entonces, bueno, eso también habría que analizar, pues, si más arriba de estas personas pudo haber habido algún tipo de responsabilidad, porque es eso, pues son funcionarios de bajo rango que tienen personas por encima de ellos que, bueno, es posible que no supieran, pero también es importante verificar eso. Verificar si hay complicidad de las altas esferas con relación a este grupo y sobre todo cómo vivían dentro de una prisión, pues también eso es parte del Estado que también Claro. también tendría que tener el reporte de lo que era la main ciudad dentro de esta prisión. Así es, totalmente. O sea, es algo que pues no, todavía no hay una explicación clara sobre eso. Este, no, es complicado. Eh, Sí. em, También estás siendo eh, como perseguida dentro de Venezuela por estar en contra de el gobierno actual. ¿Qué es lo que pasa con tu trabajo y para cómo lo desarrollas últimamente? Bueno, yo no diría que estoy siendo perseguida. Cuando anunciamos la publicación del libro, fui amenazada, o sea, enviaron amenazas anónimas a familiares míos. Bueno, esto se denunció ante las autoridades, pues la fiscalía pues abrió como un proceso para este tema y pues no ha ocurrido más nada, afortunadamente.
Luego, pues he sido como atacada en redes sociales por estas, pues, personas que pudieran estar vinculadas a ciertos sectores que atacan a los medios y a los periodistas, justamente buscando desacreditar para generar confusión, para generar desinformación. Y bueno, ha sido eso además una constante, no soy la única, muchos periodistas en Venezuela hemos sido atacados por el trabajo que hacemos, cuando el trabajo pues puede que toque algunos intereses, ¿no? Entonces, no es la primera vez que ocurre. Sí, en mi caso es la primera vez, a pesar de que he hecho muchos trabajos que tienen que ver con crimen y que tocan todas estas aristas asociadas al crimen organizado y también la corrupción. Pero en el caso de Venezuela, pues ha sido algo que ya pasa con frecuencia. Porque este Tren de Aragua es como una de las células más grandes de delincuencia, porque tienen, como, por decirlo, sucursales en casi todos los países. Definitivamente en el caso de Venezuela es la organización criminal más grande y más poderosa que tiene Venezuela y pues se ha ido convirtiendo en una de las más importantes también en América Latina porque bueno, ha logrado tener presencia. No significa que tenga el control de un país ni que tenga miles de hombres en un país, pero ha logrado establecer operaciones mediante pequeñas células en al menos 7 países de América Latina y posiblemente tenga presencia en Estados Unidos también. ¿Desde Claro, porque Perdona, perdón, Jimena. ¿Desde cuándo opera el tren de Aragua así, desde Venezuela? O sea, como organización surgió en 2014 aproximadamente. Es cuando puede que haya estado operando antes, pero con el nombre de Tren de Aragua, los primeros reportes son de 2014. O sea, es una organización bastante joven, por decirlo de alguna manera, 9 años No, no, de no tienen operación. ni 10 años. No tiene ni 10 años. Así es. Y para que sea, ramifique para todos lados y tenga todo este poder, o sea, es algo que también tiene que haber algo de complicidad de alguien, porque para actuar de esa manera, y en 9 años hacer un pequeño estado dentro de una cárcel, mm, hay alguna complicidad, me lo dejas a mí. Este, ¿Hay alguna Lo que complicidad? también es importante destacar y llama la atención, porque por ejemplo, la complicidad es también regional, por decirlo de alguna manera, porque cuando vemos que el Tren de Aragua tiene control de pasos fronterizos en las fronteras desde Chile hasta Venezuela o desde Venezuela hasta Chile, eso significa que en esos pasos fronterizos también, o sea, algo pasa, algo no pasa, ¿no? Porque ahí hay funcionarios de todos estos países, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia. Entonces, yo creo que también ese es un elemento o un factor que pues llama la atención, ¿no? Cómo el grupo ha logrado, porque el tráfico de migrantes, como lo decía Jimena, pues justamente se viene dando porque pueden pasar a través de todas estas fronteras y tengo constancia de que pasan a las personas sin ningún tipo de documento de identidad, o sea, sin cédula, sin pasaporte, pasan y nunca son detenidos por ningún cuerpo de seguridad de ninguno de estos países. Entonces, esto es un elemento que también llama la atención. Espera un minuto porque me estoy quedando sin tiempo. Armo otra reunión y seguimos. ¿Vale? Dale, me salgo. Sale. Ok. Total Medios. Seguimos acá con Rona. Agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás apremiada por el tiempo. Vamos a ir haciendo las últimas preguntas y este tren de Aragua también está involucrado con carteles del narcotráfico, porque estamos hablando nada más que trata de personas, crimen organizado y nunca hablamos del tema del narcotráfico. Sí, bueno, no hay, o sea, afirmar que están relacionados así, o sea, asegurarlo, pues en realidad no lo podría asegurar. O sea, las versiones que tengo, lo que he logrado identificar, apunta a que pudieran tener nexos con el cartel de Sinaloa. Es decir, cuando digo nexos no es que tengan una alianza con el cartel de Sinaloa ni nada parecido, ojo, no lo sé si la tienen. Lo que sí es que coincidencialmente las zonas donde ellos tienen algún tipo de control u operación, por ejemplo en Venezuela de drogas, son zonas donde también se ha detectado presencia del cartel de Sinaloa. Y en el caso de Ecuador, están aliados con un grupo ecuatoriano que es un aliado a su vez del cartel de Sinaloa. Entonces,
van como surgiendo pequeños detalles que los van como por lo menos poniendo cerca del cartel de Sinaloa. Sí, pequeñas células que los identifican con este cartel tan poderoso en México. Sí, o sea, que pudiera ser que tengan algún tipo de vínculo o alguna operación en algún momento puntual o en alguna zona determinada. Ujú. No sé, Eh, Jimena. Sí, Ronald, volviendo a lo que es el niño guerrero Héctor, ¿el gobierno de Venezuela tiene interés de nuevamente recapturarlo y meterlo a juicio, juiciarlo allá en Venezuela? Pues en la notificación roja de Interpol eso es lo que dice. O sea que, Ya. y de hecho, pues también la información que se maneja acá en Venezuela también están ofreciendo una recompensa por su captura y la ha difundido en las cuentas oficiales del Ministerio de Relaciones Interiores. Entonces, bueno, pues todo apunta a que sí está siendo buscado por las autoridades venezolanas. Y ahí habría una cárcel como de alta seguridad No, para, porque van a tratar de sacarlo de alguna forma a sus contactos, o sea, va a ser como medio complicado tenerlo en prisión. en Venezuela no hay una cárcel que se pueda considerar una cárcel de máxima seguridad. Hay una cárcel que son como es más, bueno, las que pudieran ser lo más cercano a una cárcel de máxima seguridad son las cárceles donde están los presos políticos. Entonces, pero no sé si sea posible que lo lleven a una prisión en caso de que lo detengan, claro. A esta prisión que es una prisión donde están los presos políticos venezolanos. Yo creo que en Latinoamérica tampoco existe algo, porque acá conversábamos con el fiscal y tampoco en Chile existiría una cárcel como de alta seguridad para tener este tipo de presos, porque igual sus compañeros, sus células van a tratar de alguna forma sacarlo. Va a ser como medio complicado que encarcelarlo. Sí, bueno, hay otros países de la región, pero digamos, en Venezuela, en realidad no, que yo tenga, o sea, no existe, pues. Y pues en todo caso entiendo que incluso de ser capturado en otro país, el destino, o sea, debería ser trasladado a Venezuela. Claro que sí. No sé, Gustavo, si preguntamos más o damos por terminado. Mira, la situación actual, quería ir más al tema de Venezuela. ¿Cómo está hoy en día? ¿Cómo está con el tema de la bimonetariedad que tienen hoy en día? Con el tema del bolívar y con el tema del dólar. ¿Cómo están llevando todo el tema de la economía y la situación social que hay? Bueno, la situación en Venezuela pues sigue siendo muy compleja económicamente. Todavía Venezuela está en lo que se ha denominado emergencia humanitaria compleja. Una evidencia de eso es la gran cantidad de personas, de venezolanos que siguen saliendo, huyendo del país, intentando buscar refugio en otros países a través, por ejemplo, de la selva del Darién. Entonces, esto de alguna manera puede dar una idea de cuáles son las condiciones en las que están viviendo los venezolanos en este momento, o la mayoría de los venezolanos, con una precariedad bastante significativa. Si bien es cierto que en Venezuela ya se consiguen alimentos y pues hay ya una pequeña activación o sea, hay suministros de medicinas, ese tipo de cosas, pues también es cierto que los ingresos son muy bajos, el salario mínimo en promedio es de $7 al mes. Los ingresos en general, los maestros, ahorita hay protestas de maestros en Venezuela por las deficiencias de los ingresos, de los sueldos o salarios. Y también hay pocas oportunidades de empleo y de progreso para los jóvenes. Entonces todo esto termina poniendo el ambiente económico, la situación económica bastante complicada. Todo está dolarizado en Venezuela, no solo por el uso del dólar, sino también por los precios. O sea, los precios del país, de la mayoría de los servicios y productos, son similares a los de los países del primer mundo, pero con servicios pues, muy deficientes. De tercer mundo. Así es. ¿Y el tema del petróleo, cómo está? No, bueno, ha aumentado o había aumentado un poco la producción, pero pues en realidad no hay ahorita, o sea, hay todavía incluso dificultades y se sigue importando gasolina, por poner un ejemplo. Ujú. Bueno. Eh, ¿Estás haciendo otro libro, Ronald?
Estoy comenzando a trabajar en otro libro, sí. ¿Alguna pista que podamos para si vamos a la librería y lo compramos? No, no, es un libro que también tiene que ver con estos mismos temas, crimen organizado. Ah, bueno, bueno, está bien. Eh, Vale. Jimena, Sí, yo quería hacer una pregunta a raíz de que tú preguntaste sobre de la vida de Venezuela. Ustedes están próximamente a elecciones, ahí donde Corina Machado marcha con bastante puntaje. Se van a presentar, ¿hay seguridad para estas elecciones? ¿El gobierno presentará seguridad para estas elecciones que vienen? Bueno, lo primero, hay unas elecciones primarias que se van a realizar en Venezuela el 22 de octubre. En estas elecciones primarias son de la oposición, es decir, la idea ahí es que se elija a la persona que va a ser el candidato de toda la oposición y que Ujú. potencialmente podría ser María Corina Machado, es la persona que lleva una gran ventaja sobre todos los candidatos. Y luego vendrían en 2024 las elecciones presidenciales. Hay algunas dificultades, o sea, algunas dificultades no, hay algunas pues, versiones que apuntan a que el gobierno efectivamente está intentando dar garantías de que estas elecciones se harán, básicamente por lo que comenté antes de que hay mucha presión internacional sobre Venezuela para normalizar la situación venezolana y el mismo gobierno lo necesita porque también necesita que le sean levantadas las sanciones y ser reconocido por otros países. Entonces, un poco están como en ese proceso, en esa negociación. ¿Y O sea, la idea es que haya elecciones, pues. quién sería el representante del gobierno ahí entonces? Si Corina Machado sería el opositor, no, no se sabe todavía. Bueno, hasta el presidente Nicolás Maduro es lo que se El conoce. chiquito, mm, o sea, no habría mucha variación. No, bueno, agradecemos tu tiempo, Rona, sobre todo el habernos sacado un par de temitas, sobre todo que teníamos pendientes, como era el tema del tren de Aragua, que recomendamos el libro de Rona Rizquez, sobre el tren de Aragua, que es bastante, bastante bueno. Te agradecemos tu gracias. tiempo, ¿eh? Gracias por la invitación. Un No, gusto por conversar favor, a con vos. ustedes. Vale, Ha sido muy amable. Chao, chao. gracias. Hasta luego. Un programa de la Cooperativa de Trabajo Atahualpa Limitada.